En la clase de hoy vamos a estudiar los conceptos de permutaciones, combinaciones y dos números importantes, el factorial y el coeficiente binomial. Comencemos por ver la noción del factorial de un número. Primero que nada, la definición. Vamos a decir que el factorial del número 1 es 1 y el factorial del número 2 es 2 multiplicado por 1, es decir, igual a 2. Ahora podemos dar una definición recursiva del factorial de un número. Entonces, el factorial de n es igual a n veces el factorial de n menos 1. Es decir, es igual a n por n menos 1 por n menos 2 por 2 por 1. Hemos hecho la convención de que el factorial del número 0 es igual a 1. El número n factorial es importante porque aparece en muchas fórmulas. Por ejemplo, supónganse ustedes que consideramos el problema de contar de cuántas formas diferentes se puede ordenar un conjunto que tiene n objetos. Ya vamos a ver que efectivamente el número de formas en que se puede ordenar un conjunto de n objetos es n factorial. La demostración es sencilla. Supónganse ustedes que tenemos los n objetos. Para ordenarlos podemos elegir cualquiera de ellos. Es decir, que tenemos n posibilidades diferentes de elegir el primer objeto. Una vez que elegimos el primer objeto, para elegir el segundo tenemos n-1 posibilidades. Para elegir el tercero tenemos n2 posibilidades y así sucesivamente hasta que nos toca elegir el penúltimo objeto. ¿Cuántos objetos nos quedan? Nos quedan 2. Entonces hay 2 posibilidades para elegir el penúltimo objeto. El último ya no se puede elegir. Por lo tanto, de acuerdo a la cuenta que hemos hecho, vemos que el número total de formas en que se puede ordenar un conjunto de n objetos es n por n-1 por n-2 por 3 por 2 por 1. Es decir, es igual a n factorial. Veamos cómo podemos usar este concepto en algunas situaciones prácticas. Por ejemplo, supónganse ustedes que tenemos 3 figuras distintas. Tenemos una carita feliz, tenemos esa figura geométrica y una estrella. ¿De cuántas formas diferentes la podemos ordenar? Bueno, exactamente de 3 factorial formas diferentes. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1, es decir, es igual a 6. Veamos las 6 formas distintas. Aquí las tenemos. Si elegimos primero la carita feliz, entonces como segunda opción nos quedan 2 posibilidades, la forma geométrica o la estrella. Una vez que hemos escogido la segunda figura, entonces ya la tercera por supuesto que queda escogida. Si en cambio escogemos la figura geométrica como primera opción, como segunda opción tenemos la carita feliz o la estrella. Y por último, si escogemos por primera vez la estrella, como segunda opción nos queda la figura geométrica o la carita feliz. Ahí podemos ver entonces cuáles son las 6 diferentes maneras que podemos ordenar a estas 3 formas geométricas. Veamos ahora el concepto de combinaciones. Supónganse ustedes que tenemos un conjunto de n elementos y queremos saber cuántos conjuntos diferentes de cada elemento podemos seleccionar de ese conjunto que tiene n elementos. Para poder contar, es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que en un conjunto el orden de los elementos es irrelevante. Es decir, el conjunto formado por las letras A, B y C es igual al conjunto formado por las letras C, A y B.
El número de combinaciones, es decir, el número de formas diferentes que podemos escoger, subconjuntos de cada objeto, de un conjunto que tiene n objetos, es lo que se llama el número combinatorio nk. Vamos a ver cuál es la definición. Pero antes de ver la definición, veamos un ejemplo. Supónganse ustedes que nosotros queremos inscribirnos en un club deportivo. Ese club deportivo tiene la posibilidad de practicar 3 deportes diferentes: fútbol, tenis y rugby. Hay una oferta de inscripción que nos permite elegir 2 de esos deportes con una mensualidad reducida. ¿Cuántas combinaciones de deportes podríamos escoger? Bueno, la respuesta es fácil, en este caso porque son nada más que 3 elementos en el conjunto. Esas posibilidades son fútbol y tenis y rugby, o fútbol y rugby, es decir, hay 3 posibilidades distintas. Veamos entonces cuál es la definición del número de combinaciones de n elementos tomados de cada elemento. Ese número, nk, se define como el cociente de n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Observemos lo siguiente. El número nk se conoce con el nombre de coeficiente binomial. Cuando usamos combinaciones es porque en la selección que vamos a hacer no importa el orden de los elementos y no se permite repetición de un elemento en los subconjuntos. Veamos otro ejemplo un poco más complicado. Supónganse ustedes que hay 10 películas en cartelera que a ustedes les gustaría ver. Sin embargo, solo tienen dinero para ir 4 veces al cine. Entonces, ¿cuántas combinaciones diferentes de películas podrían escoger? Bueno, la respuesta es el número combinatorio de 10 elementos, que son las 10 películas tomadas en subconjuntos de 4 elementos. Ese número es igual al cociente 10 factorial dividido entre 4 factorial por 6 factorial. Si nosotros hacemos el cálculo, finalmente nos damos cuenta que el número total de posibles combinaciones que podemos hacer son 210. Poco complicado, ¿no? Veamos otro ejemplo. Supónganse ustedes que se está ofreciendo un curso avanzado y ese curso solamente tiene cupo para 12 personas. Sin embargo, el curso ha sido muy popular y en la preinscripción se anotan 24 posibles estudiantes. ¿Cuántos grupos diferentes de estudiantes se podrían aceptar? Bueno, en este caso, la respuesta es el número combinatorio 24, 12. Es decir, el cociente de 24 factorial dividido entre 12 factorial por 12 factorial. Si escribimos la definición de 24 factorial, si escribimos la definición de 12 factorial, vemos, después de hacer simplificaciones y las multiplicaciones que restan, que el total de grupos diferentes de estudiantes que se podrían formar es de 2.704.156. Esto cierra nuestra clase de hoy. Esperamos que les haya interesado.